ese aplauso al Rey de Gloria en este día tan especial. Diga buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Dígale buenos días Barranquilla, buenos días a todos los que están ahí en la televisión. Todos buenos días los que están aquí en todo este lugar, en toda la atmósfera, en el ambiente. Dígale buenos días porque son los mejores días que viene para la iglesia, porque estamos a punto de ser arrebatados por el Señor. Amén. Qué hermoso poder adorar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que quiero decirles en este momento que cada uno de nosotros debemos estar felices y contentos porque en medio de la tribulación, no estamos en gran tribulación, en medio de la tribulación se nos está acercando el arrebatamiento de la iglesia. Así que esto es hermoso, es precioso. Algunos piensan, especialmente la mayoría de jóvenes, están pensando que yo quiero estudiar, que yo quisiera casarme, tener hijos. Y le quiero decir una mejor noticia. Es mejor estar allá por 7 años, una gran fiesta en las bodas del Cordero, y luego regresaremos aquí en esta tierra. Estaremos 1000 años con el Señor, con un cuerpo glorificado, sin ninguna enfermedad, sin ninguna opresión, sino será un gobierno del reino de Dios directamente por 1000 años aquí en esta tierra. Así que, pueblo de Dios, estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy más feliz que todos los que aparentemente muestran estar felices en el mundo secular, debo decir. Así que quiero decirle hoy que precisamente hoy 17 de mayo no es ninguna coincidencia, lo mandé ayer por internet, no sé a qué hora lo mandé, pero sé que hoy 17 de mayo es el segundo mes para el pueblo judío, el segundo mes, y dice en el libro de Génesis, vaya por un momentico al libro de Génesis, que estoy tan feliz y tan contento por esta palabra, que es viva, que es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Así que a usted que está ahí en casa, dígale a sus hijos, a su esposa, a su esposo, o a su pariente, su amigo que está ahí, dile, estamos en los mejores días de la época de toda la historia de esta nación, de esta población, de este mundo, y estamos en la mejor época porque están siendo preparadas las bodas del Cordero para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma. Así que quiero que vaya un momentito al libro de Génesis, en el capítulo 3, Génesis capítulo 5, vaya un momentico, capítulo 5, en el verso 18, dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y escuche esto, para que usted haga también de acuerdo a lo que Enoc hizo. Ese ejemplo, verso 24 del capítulo 5 de Génesis. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así que ese es el anhelo que cada uno de nosotros tenemos, que mientras que estemos caminando con Él, vamos a ser arrebatados en los cielos. Y no solamente que usted
Usted está acostumbrado a estar aquí. Por eso el apóstol San Pablo dice, no sé qué escoger, está aquí en esta tierra por causa de la obra o partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que, pueblo de Dios, quiero decirte en este momento que no hay la menor duda que si tú y yo empezamos a caminar con Dios, el Señor nos llevará en ese gran arrebatamiento, y es una de las fiestas más grandes, porque es que nosotros somos por naturaleza, somos alegres, felices, porque Dios nos hizo así, porque Dios es un Dios de gozo. Dios es un Dios que nos da fortaleza. Dios es un Dios que nos da alegría. Dios es un Dios que nos mantuvo el pueblo de Israel en 12 fiestas del año. Así que usted tiene que empezar a vivir esa fiesta. Mientras usted camina con Dios, usted está en fiesta con Él. Mientras usted camina con Dios, usted va a estar en alegría con Él. Mientras que usted camina con Dios, va a tener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Así que quiero en este momento que usted agarre este texto bíblico que está ahí y no se lo olvide, porque ahorita que venga de vuelta voy a empezar a ministrar la palabra, porque aquí dice en el capítulo 5, en el versículo 24, dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamed 600 años y 2 años, dice, 682 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Después que voy a enseñar lo que significa Matusalén. Así le voy a enseñar en este momento dónde estamos, en qué lugar estamos en la actualidad, porque es importante que usted conozca el día de hoy, mayo 17, que tiene que ver con los eventos proféticos del tiempo que está usted viviendo, que está ahí sentado en la puerta de su casa, que está ahí sentado ahí en su cuarto, y yo le digo, no se descuide, ni esté mirando para los lados, ni esté desayunando, escuchando la palabra, sino concéntrese en la palabra de Dios, porque solamente con leer la palabra de Dios eres bendecido. Así que en un momentito voy a pasar en este momento al ministro Alejandro Carreño. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo por la vida del ministro Alejandro Carreño. Bendiciones. Buenos días a todos allá en sus casas. Y dile a tu hijo que está ahí acostado, dormitado, muévele los pies, muévele las manos y dile: despierta. Dile a tu alma: alma mía, despierta. Este es el momento que muchos de los profetas han querido vivir. Este es el momento de los tiempos de Enoc, de los tiempos de Elías, de los tiempos de Noé. Este es el momento que muchos profetas hubieran querido vivir. Y tú y yo estamos viviendo en estos tiempos. Pero recuerda algo. Recuerda los tiempos de Elías. ¿Qué pasó con Elías? Eliseo nunca se quiso separar de Elías. Y ellos juntos dijeron: mira, ¿sabes qué? Tu maestro va a ser tomado, va a ser arrebatado. Pero Eliseo nunca se quiso separar de Elías. Él era un hombre leal, él era un hombre fiel. Y yo quiero saber esta mañana si tú eres un hombre o una mujer fiel a Dios. Yo lo soy y yo sé que tú lo eres. No te tengo que recordar, porque él le decía a los profetas: callen, porque él sabía que él era un hombre fiel. Y pasaron por 3 ciudades. La primera ciudad que ellos pasaron fue Betel. Y Betel significa la casa de Dios. Es el lugar donde Dios te ha dado palabra. Pero el enemigo ha querido corromper esa casa de Dios con doctrinas falsas, con falsos profetas. Pero yo te digo hoy que tú no vas a traicionar a la casa de Dios, a los principios que Dios ha dado. Dios en Betel le dio a Jacob y le recordó los mandamientos y
la palabra y las promesas que habían hecho. Y hoy yo te recuerdo las promesas que Dios te ha hecho a ti. No importa si estás en la casa, no importa si no estás aquí en este lugar, las promesas te van a perseguir en el nombre poderoso de Jesús. Y Elías le decía, ¿te quieres ir? Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, pero yo no me apartaré de ti. Yo no me apartaré de ninguna de las doctrinas, de los principios que yo he aprendido en esta casa, vida abundante. Y de Betel pasaron a otro lugar, a Jericó. Y en Jericó fueron sanados los ciegos como Bartimeo. Fueron sanados y liberados y salvados Zaqueo. Y también algunas prostitutas. Rahab fue en Jericó. Era un lugar, es el lugar donde la iglesia tiene que ir allá a predicar el evangelio a aquellos que son pecadores. No importa, esto no es para que tú prediques a los mismos evangélicos o cristianos, es para que tú lleves la palabra de Dios. Y allá afuera también vas a ser leal a los principios. No importa donde Dios nos lleve, siempre tenemos que ser leal a los principios. Y por eso Eliseo decía, vive Jehová, vive tu alma, yo no me apartaré de ti. Él no importa en qué lugar estaba, él seguía siendo fiel. Y dile que está a tu lado, yo soy leal y yo soy fiel a lo que yo he aprendido, los principios que he aprendido en esta casa. Y después fueron al Jordán. Y en el Jordán es el que desciende, es el agua raudalosa que desciende del río Jordán en esa época. Y es el avivamiento que se acerca para tu casa, para tu familia, para tus familiares, para aquellos que se van a salvar en el nombre poderoso de Jesús. Y en ese lugar donde nosotros va a descender el avivamiento que estamos esperando y que va a ser el último avivamiento antes de la venida del Señor, seguiremos siendo fiel. Así que, ¿qué nos enseñó Elías? ¿Qué nos enseñó Eliseo? Nos enseñó que somos leales. Y esos principios de lealtad, principios de generosidad, principios de amor al prójimo, principios de perdón, principios de diezmos y ofrendas, seremos fieles. Así que yo le digo a usted, le digo a mis pastores, le digo a este ministerio, le digo a Barranquilla, le digo a mi familia, vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Así que hoy yo te invito para que tu corazón siga siendo generoso, tu corazón siga siendo fiel a los diezmos y a la ofrenda. Vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Amén. Un aplauso al Señor, vamos. Aleluya. Bendígase con un aplauso usted en su casa en este momento. Así que dígale ahí los que están en su casa, dígale por favor, no quiero ser distraído con la palabra, quiero estar concentrado en la palabra, quiero escuchar a Dios hablar. Y no hay cosa más hermosa que cuando hay una reunión y alguien está hablando, hay que esperar que el otro termine de hablar para poder, o todos hablan al mismo tiempo. Entonces, eso quiere decir que no le interesa realmente lo que el otro está diciendo y tenemos que aprender a escuchar a los demás. Y eso habla la Escritura precisamente cuando dice, cuando uno habla en lengua, dice, paren los demás, y mientras que uno habla e interpreta la palabra de Dios, lo que está diciendo a través de la lengua espiritual. Y a menos que haya un movimiento sobrenatural donde el Espíritu Santo está moviendo a todos en este momento y todo el mundo empieza a hablar en lengua, es un momento específico. Pero la gran mayoría de veces estamos precisamente ahí, es cuando empezamos a escuchar a Dios hablar. Y cuando empezamos a escuchar a Dios hablar, entonces nosotros recibimos esa bendición. Así que la bendición de Dios es agradable, la bendición de Dios es perfecta. No quiere decir, escuche bien, que el que sea perfecta no quiere decir que no haya dificultades. Puede haber dificultades porque en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando tú has vencido al mundo, quiere decir que tú estás en Cristo Jesús y la circunstancia es la plataforma por donde tú y yo caminamos. Así que, pueblo de Dios, mantenga siempre esa seguridad en Cristo Jesús. Y quiero que vayas al libro de Génesis nuevamente,
porque cuando empezamos a meditar en esta palabra, yo anoche no pude dormir realmente meditando en esta palabra. Y le envié a los que pude enviarle lo que Dios estaba hablando literalmente, que lo que tiene que ver con este mes y exactamente el día de hoy. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 7, habla del diluvio. En el versículo 6, vamos a leer el 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, escuche, del diluvio, entró Noé al arca. Eso quiere decir que el agua ya estaba rodeando, y Noé decidió entrar inmediatamente porque el agua ya se venía desatando. Entonces ya el arca estaba preparada, y quiero decirte que tú y yo, el Señor nos ha preparado a través de su salvación, hemos creído, y nosotros tenemos que ser permanentemente espíritu, alma y cuerpo santificado en el espíritu, santificado en el alma y en nuestro cuerpo. Entonces cuando nosotros estamos listos, como usted y yo que estamos listos y queremos trabajar, ocuparnos de la salvación, no cuidarla, ocuparnos en ella como estuvo Noé ocupado en el momento que Noé terminó el arca. Termina el arca es para entrar, y cuando dice aquí que entró, mire lo que dice el versículo 7, dice, vamos a leer el 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todos los que se arrastran sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé. Eso me lleva a mí a ver que lo que está sucediendo en la actualidad es que hoy día la gente lo están poniendo, van a un espacio de 1 o 2 metros aproximadamente, y llegan ahí, y la gente va entrando poco a poco y los tienen separados. Aunque el matrimonio es algo muy importante, porque en la iglesia o en el supermercado el matrimonio debe estar juntos, porque es que duermen juntos también. Entonces no tiene ningún problema de que hay COVID-18, 19, 20, 21. Pero estamos en el 2020. Pero mire esta palabra poderosa, que es lo que quiero, donde realmente, hermano, no pude dormir con esta palabra. Y dice en el versículo 10, y sucedió que el séptimo día, las aguas, séptimo día, eso significa último, séptimo día, las aguas, diga conmigo, las aguas, diga conmigo, las aguas, diga las aguas, esto es símbolo del Espíritu Santo. Las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando empezamos a buscar, cada uno empezamos a observar cuál es el segundo mes. Para el pueblo judío, el segundo mes está entre abril y mayo, específicamente en mayo, y es ese mes que se llama Iyar, que significa luz de generación. Y dice que a los 600, dice en el mes segundo, a los 17 días del mes. O sea, el mes segundo quiere decir, estamos en mayo, hoy 17 de mayo, no es una coincidencia ni una casualidad, sino es un evento profético cumpliéndose en el mundo espiritual. Y Dios está diciendo aquí que esas cataratas de los cielos, escuche bien, esas cataratas de los cielos están abiertas en el momento que entró Noé a esa arca. Empieza a vivir algo sobrenatural, y yo sé que en el mundo espiritual se están rompiendo estas cataratas en los cielos,
y estos cielos están totalmente abiertos para que todo aquel que quiera creer en Jesús como Señor y Salvador sea salvo de esta generación perversa, de esta generación corrompida, en el cual lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. La gente quiere hacer lo que ellos quieren. Y resulta que ya la iglesia de Jesucristo está siendo tan atacada. Es como cuando alguien le está diciendo: mira, estoy en unos dolores de parto. Ahí está, que el muchacho está dentro, ahí, pero están los dolores de parto. Y esos dolores de parto producen dolor al momento, pero después gozo. Así que nosotros, la tierra también está produciendo dolores de parto, y la tierra va a ser sacudida, y usted y yo vamos a salir de esta tierra, y yo sé que va a ser muy pronto. Así que lo que tiene que hacer usted es vivir de acuerdo a ocuparse a los principios de la salvación de Dios en su vida personal, y no tener que estar pendiente de que qué voy a hacer dentro de 20 años. Quiero decirte, 20 años estás pensando mal, 10 años estás pensando mal. Te digo, planifica tu vida por 5 años, pero Cristo puede venir hoy. Planifica tu vida como si Cristo viniera entre 7 años, pero Cristo puede venir hoy. Por eso yo te hablo de parte de Dios, lo que dice la palabra. Aún estoy mirando lo que dice la ONU. La ONU está diciendo que la iglesia, escuche, la iglesia cristiana está aguantando todo el sistema y el que se está oponiendo, pero ellos piensan, las leyes están establecidas, pero el mundo espiritual, la iglesia, la oración, la intercesión, del clamor de los ángeles, del clamor de los hijos de Dios, ese clamor, eso llega al cielo, y Dios cada día va salvando más almas y salvando más almas. Ahora ellos dicen que nosotros somos ese tipo de personas que somos demasiado moralistas. No es moralistas, sino que nos guiamos a la palabra de Dios. Quieren hacer, no que el homosexualismo, no que esto, que el otro, no que nosotros somos perseguidores de la gente, no, ni estamos violando los derechos humanos como le están diciendo ellos. No es así. Estamos enseñando la palabra, el camino correcto, para que la gente se dé cuenta que está torcido. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta lo torcido que está uno. Por eso es que la palabra de Dios dice que es un espejo. Cuando miramos exactamente cómo estamos cada uno de nosotros, y si estamos despeinados, si tenemos pelucas, si no tenemos dientes, si tenemos el diente postizo, nos falta la chapa, entonces ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a colocarnos para mostrar algo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Ahora escuche bien, pueblo de Dios, esta palabra en el versículo 12 del capítulo 7 de Génesis dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Quiero decirte que a partir de hoy en el mundo espiritual las cataratas están abiertas. 40 días y 40 noches estará cayendo agua espiritual sobre todo el planeta Tierra. Pueblo de Dios, esa es una palabra profética que está cumpliendo hoy en la actualidad. Ustedes que están diciendo en este momento que todo el planeta se ha ido recuperando de una forma sobrenatural. Pero no es otra cosa que mientras que el hombre está guardado en casa, mientras que la gente está guardada en casa, mientras que la gente no está contaminando la atmósfera, el ambiente, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Mucha gente está confinada en su casa, mucha gente está metida ahí en su casa guardada, está desesperado, pero Dios los está guardando para que escuche este mensaje que necesita Jesús para salir de esta generación perversa y corrompida. Porque dice la Escritura que cuando en los tiempos de Noé, Dios se cansó buscando un justo, no encontró, y solamente encontró justo a Noé. Y Noé hablaba y le decía a la gente: mira, nunca en la tierra había llovido, nunca había caído ni siquiera agua. ¿Por qué? Porque solamente no había agua, sino simplemente que la atmósfera y la estratosfera, el agua, era el oxígeno, es lo que producía todas estas cuestiones, y las plantas iban creciendo. Pero en el momento que Noé dijo que iba a llover, le dijeron: estás loco. Tú me puedes decir loco, pero Cristo va a venir. Y cuando venga, quiero decirte que esta palabra dice: ustedes tenían la razón. No te dejes engañar de lo que el enemigo quiere, ponerte una vacuna y ponerte un chip para controlarte más de lo que estás controlado. Pueblo de Dios, una de las cosas que está pasando en este momento es que el área del anticristo
el que tenga 15, 20 mil millones de pesos se los van a quitar. El que tenga propiedades se las van a expropiar. Y no quiero entrar ahí en este momento porque me tocaría hacer un seminario para esto. Pero dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, dice la palabra de Dios que engañaba a pobres, a ricos, a pudientes, que engañaba a todo ese anticristo y ha estado engañando a mucha gente. Pero quiero decirte algo, la buena noticia es que todo lo que tú y yo hemos hecho en esta tierra, dice que el Señor nos ha de recompensar, no solamente aquí, sino allá. Pueblo de Dios, usted que me está escuchando, Dios hará memoria de su servicio. Dios hará memoria de sus ofrendas. Dios hará memoria, porque eso dice la palabra, que Él no se olvida de tu servicio. Él no se olvida, porque todos aquellos que le servimos a Dios, porque estamos trabajando para buscar y rescatar las almas que por la sangre de Jesús fue derramada en el Calvario. Entonces usted y yo tenemos seguridad de salvación, y cuando vengamos acá a la tierra nuevamente, recuperemos nuestras posesiones para ser nosotros los administradores según lo que hayamos hecho en la tierra.